Ok, ¿qué tal? Buenas noches, estimadas estudiantes y estimados estudiantes de Prepa en línea CEP, módulo 16, grupo 023, generación 48. Bienvenidos al espacio abierto de aprendizaje. Soy el asesor José Luis Cano Velasco. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que esta sesión que vamos a llevar a cabo pues sea de gran aporte para el desarrollo de sus conocimientos de la unidad 3. En esta unidad 3 estamos estudiando el tema de la relación entre los sistemas nervioso, endocrino y reproductivo en el proceso de la reproducción humana como ejemplo de la evolución o dentro del tema de la evolución, ¿sí? Y bueno, pues específicamente el propósito de esta sesión es reforzar este tema, cómo se relacionan estos tres sistemas en un proceso tan importante como la reproducción y cómo podemos identificar la evolución en este pues importante proceso, ¿no? Así que siéntanse en la libertad de comentar, abrir micrófono, escribir en el chat, cualquier duda, inquietud que tengan. Con gusto leeré o escucharé sus aportaciones para que esta sesión sea pues más dinámica, ¿sale? Si tienen preguntas, dudas acerca de las actividades integradoras que pues hayan surgido en estos días, y que no se hayan resuelto con la visualización de la sesión del día miércoles, pueden compartirlo en este momento, ¿sale? Otra duda que tengan o quieran algún ejercicio de referenciación de las diferentes fuentes que consultan, estrategias de redacción, lo que ustedes crean necesario en este espacio lo podemos hacer, ¿sale? Así que vamos a dar inicio. Por aquí, bueno, estoy leyendo un saludo de Vanessa. Y bueno, pues acuérdense que pues este espacio es de aprendizaje, así que ¿cómo vamos a aprender? Siempre acertando o de repente equivocándonos. Pues como dice el dicho, ¿no? De los errores aprende uno. Y bueno, pues a veces hay que errar para aprender, pero lo ideal sería pues avanzar aprendiendo sin equivocarse tanto, ¿no? Bueno, pues ustedes me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo en pantalla. Ok, bueno, por ahí les compartí un recurso que tiene que ver con el ciclo estral. Ahorita vamos a ver qué es el ciclo estral y cómo lo podemos relacionar con el eje hipotálamo hipófisis gonadal. El ciclo estral es similar al ciclo menstrual en las mujeres, nada más que el ciclo estral se le llama así al proceso en las hembras de algunas especies de animales, como la vaca, el caballo, la gata, las ovejas, pues la yegua y otros animales, ¿no? Que llevan a cabo el ciclo pues estral, en el que pues se da el celo, ¿no? De estos animales para la reproducción, y tiene una gran importancia conocer este ciclo estral. ¿Saben qué? En la vida cotidiana o real, no sé si ustedes son o viven en alguna pues zona urbana donde crían conejos, ovejas, chivos, caballos, vacas, puercos, ¿no? Incluso también gallinas, nada más que las gallinas llevan otro proceso. Pero, o no sé, ustedes a lo mejor viven en la ciudad y tienen una mascota, una perrita, ¿no? Y de repente
ustedes han visto que se pone pues eh, pues un poquito más intensa y llegan muchos perros machos a orinar en la puerta de su casa, porque esa es una señal de que su perrita está en celo y pues todas esas hormonas que orina, ¿sí? Ahora sí que valga la redundancia, a través de la orina, es decir, que libera a través de la orina, pues lo perciben por su buen olfato los perros macho y pues ahí están, ¿no? Tras la hembra porque quieren cruzarla. Y bueno, pues a veces a lo mejor ustedes saben que está en celo su perrita porque se le hincha la vulva, hay sangrado y pues a veces los que no quieren que se reproduzcan pues aíslan a sus mascotas para que no la vaya a montar el macho si tienen hembra y macho, o en un descuido a lo mejor se salga a la calle y sea montada por algún perro de la calle. Y bueno, pues es un proceso ahí, ¿no? Natural en los animales. En las mujeres, pues ustedes saben, ¿no? Del ciclo menstrual, que las que son regulares cada mes llevan a cabo el proceso que inicia con la menstruación, que es el sangrado, que dura 2 o 3 días, dependiendo de la biología de cada mujer o más, y las diferentes etapas hasta llegar al día fértil, ¿sí? Y posteriormente pues esos días de fertilidad hasta que o hay un embarazo o no lo hay y pues se degradan el cuerpo lúteo, el óvulo, y vuelve a haber un ciclo menstrual de inicio cuando se presenta de nuevo otro sangrado, ¿no? Y esto pues son procesos naturales, ¿no? En las mujeres. Y bueno, pues esto nos dice que hay algo que está allí, hay un proceso que se está llevando a cabo y que está, pues, de alguna manera, pues, no sé si es buena la palabra decirlo, creado o ha sido el resultado de la evolución, ¿sí? Que va preparando a nuestra especie para la reproducción y la perpetuación de nuestra especie. Vuelvo a redundarlo, ¿no? Valga la redundancia. ¿Y qué es la continuidad de la vida? Si no nos reprodujéramos, pues ¿qué sería del hombre? Pues ya se hubiera extinguido hace pues miles de años, ¿no? En cambio, la reproducción permite que nuestra población vaya aumentando de tamaño, pero también vaya aumentando de diferentes rasgos genéticos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, si buscamos diversidad étnica en México, vamos a encontrar que pues tenemos diferentes culturas, ¿no? Tenemos por un lado pues las culturas originarias de nuestro territorio, las poblaciones mestizas, que ya son el producto de las poblaciones originarias con la llegada de los españoles y sus descendientes, y otras poblaciones más que serían los afromestizos, ¿no? Voy a buscar aquí, que se distribuyen en algunas zonas afromestizos, ¿no? Que pues en Guerrero, en la Costa Grande, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, pues hay poblaciones importantes, en Veracruz, en Tabasco, donde más, me parece que en Ciudad del Carmen hay poblaciones de afromestizos, ¿sí? Y bueno, pues son el producto de los afro
africanos que llegaron a la Nueva España traídos por los españoles como esclavos y que posteriormente pues sus descendientes se fueron mezclando entre sí con ellos mismos y con otros mestizos, y de ahí viene derivándose toda una serie de poblaciones, y nuestra población en general va cambiando. Si a esto le sumamos la llegada de los españoles por hace un siglo, por la guerra española, que pues trajo a México a refugiarse a varias familias, ¿sí? Después de la conquista, regresaron españoles ya no a conquistarnos, sino a refugiarse porque en su país había guerra. Pues de repente pues llegaron y se mezclaron entre sí con mexicanos, este y sus descendientes pues trajeron otra genética que, aunque ya la había, se vuelve a mezclar, y pues contribuyen al enriquecimiento de la diversidad en México, ¿no? Por ejemplo, aquí está el presidente Lázaro Cárdenas con niños refugiados de la Guerra Civil Española, por ahí de 1930 1940 más o menos, ¿sí? Y no se diga, también llegaron franceses, ¿sí? Incluso no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo en Oaxaca hay algunos pueblitos donde todavía hay descendientes franceses, de franceses que se quedaron, y esa población presenta una genética y un fenotipo característico porque son güeros, ojos azules, ojos verdes, ok, las mujeres muy guapas, los hombres también son galanes, ¿no? Según nuestra este, percepción de la estética, ¿sí? Y contrasta, ¿no? Con el oaxaqueño, bueno, pues yo les doy este caso porque soy de Oaxaca, que es morenito, chaparrito, ¿no? Este, y bueno, pues todo esto va enriqueciendo la diversidad. Si ustedes ven a su alrededor, en su colonia, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, van a encontrar personas, familias que se componen de integrantes de diferentes estados, a lo mejor migrantes de Guerrero, de Oaxaca, este, o de otros países también, ¿no? Que tienen otro fenotipo, es decir, otro rasgo, pero que a lo mejor sus hijos pues ya vienen siendo una mezcla de pues guerrerenses con Ciudad de México o con Estado de México, Tabasco con Nuevo León, bueno, sí, Nuevo León es el estado, y así se van haciendo las diferentes eh, mezclas, ¿no? Y eso va contribuyendo a que la población vaya evolucionando. Si nosotros viéramos una eh, fotografía de la población mexicana actual, pues veríamos personas como, digamos, común y corrientes como conocemos ahora, ¿no? este Aquí hay una imagen, bueno, no sé si se está viendo ahí, por favor díganme. Ah, bueno, aquí Jessica ya me contestó, se está viendo y se escucha bien. Bueno, ahí me confirman, ¿no? Aquí tenemos, miren, utilizando vasos de unicel para llevar las bebidas, ¿sí? Cubrebocas por lo de la pandemia, ¿sí? Que bueno, pues sucedió hace, pues bueno, aquí dice 2022, pero fue en el 2020 lo de la pandemia, pero todavía en 2022 había casos, ¿no? De COVID, todavía los hay, ¿no? Bueno, pero si esto lo contrastamos con una imagen de la población mexicana de 1990, perdón, de 1900, para irnos a más de un siglo atrás. Vamos a buscar aquí una imagen. Bueno, por aquí hay varias. Bueno, aquí miren, esta. Vean cómo cambia, ¿no? Vamos a ver si
Bueno, aquí están algunas imágenes. Vean esta, los coches como son, menos densidad poblacional, otro tipo de vestimenta. Vean aquí, ¿no? Cómo eran, cómo se vestían, incluso hasta los rasgos, ¿no? Más campiranos, más robustos, ¿sí? Bueno, todo eso va a ir evolucionando conforme pasan las diferentes generaciones y se van dando las diferentes mezclas entre individuos, ¿no? De diferentes orígenes, ¿ok? Pongamos un ejemplo, si un mexicano se casa con una francesa, pues sus hijos van a ser un híbrido franco-mexicano, ¿no? Va a tener, pues a lo mejor, una estatura más alta que el promedio mexicano, pero a lo mejor van a ser morenitos, con ojos azules, ¿no? Y cabello pelirrojo, por decirlo así, ¿no? Y eso va abonando a que las poblaciones vayan cambiando, si esto se repite varias veces, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esto, simplemente es un preámbulo, ¿ok? Pero sobre todo atrás de esto está la reproducción humana. Si no hubiera reproducción humana en donde dos individuos comparten su genética y el nuevo ser que se origina por esa combinación de la carga genética del padre y de la madre, pues no podría haber evolución, ¿no? Si, por ejemplo, el humano se reprodujera copiándose a sí mismo, como lo hacen las células en la mitosis, pues seríamos una copia de la copia de la copia de nuestro primer ancestro, ¿no? Y seríamos pues copias, seríamos similares, pero no, vean cómo la biodiversidad nos hace diferentes, incluso entre la familia, el papá, la mamá, que son nuestros progenitores, y los hijos que tenga, dos, tres, van a ser diferentes entre sí. No sé si tú tienes más de un hermano, pues a lo mejor no te pareces mucho a ellos o comparten algún parecido porque a lo mejor tienen el mismo cabello del papá o el mismo color de ojos que la mamá, etcétera, ¿no? Pero nunca se repite un individuo idéntico. Incluso hasta los gemelos no son idénticos, por más parecido que tengan, siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿no? Y eso es la biodiversidad, eso es evolución, ¿no? La evolución tiende al cambio, tiende a diversificar, nunca tiende a homologar, ¿no? Es decir, a que se vuelva una copia de una copia, ¿no? El hombre ha ido inventando esta situación, ¿no? De ir homologando. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, ¿sale? Pues ya vimos aquí la importancia de la reproducción, ¿no? ¿Cómo se reproduce el hombre? Pues cuando tiene el acto sexual entre un hombre y una mujer, pero para que esto se dé, la mujer debe de ser, pues, fértil, pero además debe de tener un ciclo menstrual o un ciclo reproductivo sano, y además la copulación sexual debe de darse dentro de los días de fertilidad de la mujer, ¿ok? ¿Y cuándo se dan esos días? Bueno, pues eso nos lo explica el ciclo menstrual, que está controlado como un reloj por las hormonas y por el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo el eje hipotálamo hipófisis gónada controla un proceso tan importante como es el ciclo menstrual en la mujer. Otro ejemplo podría ser en el hombre la producción de espermatozoides, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes de tarea, que lo busquen. El eje hipotálamo hipófisis gónada, pero en el hombre, ¿sí? ¿Cuál es la gónada del hombre? ¿Sí? En la mujer son los ovarios. En el hombre, ¿cuáles son?
pregunta para ustedes. En lo que voy cambiando de pantalla porque les voy a presentar eso, testículos. Pero, aparte de los testículos, ¿cómo se llama la gónada? ¿Cómo se llama el eje hipotálamo, hipófisis, gónada en el hombre? Andrógenos. No, no son andrógenos. Bueno, pestaña de Chrome. Ok. Eso es para que participen. Ok, porque cuando ustedes hagan su mapa mental de la vinculación entre el sistema reproductor, endocrino y nervioso y su vinculación en la reproducción, deben de saber que tanto en el hombre como en la mujer existe el eje hipotálamo hipófisis gónada, nada más que pues en la mujer la gónada son los ovarios y en el hombre son los testículos. Bueno, ahí se los dejo de duda para que busquen eso. Ok. Bueno, aquí vamos a ver este ejemplo del control hormonal del ciclo menstrual por este eje y vamos a relacionar, y quiero que ustedes identifiquen cómo el eje hipotálamo controla este proceso del ciclo menstrual a través de las hormonas, y estas hormonas qué función tienen dentro de el ciclo menstrual. ¿Ok? Bueno, ustedes me dicen si se oye y si se ve bien, si no paramos la reproducción del video y corregimos, ¿sale? Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a las ciencias médicas, químicas y biológicas. En esta ocasión hablaremos sobre el control hormonal del ciclo menstrual. En la regulación del ciclo menstrual participan 4 estructuras. En la región cerebral participan el hipotálamo, que es un importante centro regulador de la homeostasis, y participa también la glándula pituitaria o hipófisis, específicamente una subdivisión conocida como hipófisis anterior o adenohipófisis. Participan además las gónadas femeninas, es decir, los ovarios, en donde los futuros óvulos se encuentran rodeados de células especializadas formando una estructura conocida como folículo. Son en estas células foliculares que rodean al ovocito los que se encargan de secretar las hormonas sexuales que influyen directamente en el ciclo menstrual. Y finalmente participa el endometrio, que es la pared más interna de la cavidad uterina. Cada uno de estos órganos estimula a otro como una cadena mediante la liberación de hormonas, mismas que describiremos a continuación. Para complementar, únicamente en el caso de lograrse un embarazo, la placenta contribuye a que el sangrado menstrual no se produzca y el endometrio pueda darle sostén al embrión en las primeras etapas del desarrollo. Ahora veamos cómo funciona este proceso. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH por sus siglas en inglés. Esta hormona viaja por el sistema portal hipotalámico hipofisiario y estimula a las células gonadotropas de la adenohipófisis. Como respuesta, estas células secretan 2 hormonas de gran importancia en la regulación del ciclo sexual: la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Ambas hormonas actúan sobre las células que rodean al ovocito dentro de los ovarios. La hormona folículo estimulante favorece la maduración y crecimiento de un grupo de 6 a 12 folículos ováricos. Estos pasan por varios estadios de maduración, desde folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y finalmente un único folículo culmina su maduración como folículo terciario o folículo de De Graaf.
Por otro lado, la hormona luteinizante favorece a que los folículos liberen la hormona sexual estrógeno. Aproximadamente a los 14 días en un ciclo de 28 días ocurre una elevación drástica de la concentración de hormona luteinizante, conocida como pico de LH, que provoca que el ovocito se libere del folículo. A este proceso se le conoce como ovulación. El ovocito liberado es atrapado por las tubas uterinas y posteriormente movilizado hacia la cavidad uterina, en donde, en caso de haberse logrado la fecundación, se implantará en el endometrio. Las células foliculares que rodeaban al ovocito permanecen dentro del ovario y sufren un proceso conocido como luteinización, hasta convertirse en el cuerpo lúteo. Esta estructura es capaz de mantenerse activa por hasta 12 días y su función principal es la secreción de la hormona sexual progesterona. 14 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo se atresia y deja de secretar progesterona, convirtiéndose en una cicatriz conocida como cuerpo albicans. Las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, actúan sobre el endometrio uterino. Aproximadamente en los primeros 5 días del ciclo menstrual sucede el sangrado menstrual, que corresponde a la expulsión del tejido endometrial formado en el ciclo anterior. A continuación, el tejido endometrial comienza a renovarse gracias a la influencia de la hormona sexual estrógeno secretada por las células foliculares. Este evento corresponde a la fase proliferativa del ciclo endometrial. Como ya hemos mencionado, en el día 14 en un ciclo de 28 días ocurre la ovulación gracias al pico de LH. En este punto, el tejido endometrial ha crecido lo suficiente para sostener un posible embarazo y se encuentra listo para recibir al cigoto. Posterior a la ovulación, bajo la influencia de la hormona sexual progesterona secretada por el cuerpo lúteo, el tejido endometrial se hace receptivo para la llegada del cigoto y permitir la implantación. Sus glándulas acumulan nutrientes y sus vasos sanguíneos se desarrollan para soportar el posible embarazo. Este evento corresponde a la fase secretora del ciclo endometrial. En caso de no haberse logrado una fecundación o una implantación, la desaparición del cuerpo lúteo provoca que las concentraciones de progesterona y estrógeno disminuyan drásticamente, lo que ocasiona que el tejido endometrial no pueda sostenerse y en consecuencia comienza a desprenderse, provocando el sangrado menstrual del ciclo siguiente. Por otro lado, en caso de haberse logrado una fecundación y una implantación, es decir, un embarazo, el tejido placentario en formación secreta la hormona gonadotropina coriónica humana, que actúa sobre el cuerpo lúteo y evita que se atrecie. Esto provoca que el cuerpo lúteo siga secretando progesterona y el tejido endometrial no se desprenda y pueda soportar y nutrir al embrión en las primeras fases del embarazo. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Comparte. Ok, bueno, ahí vimos este ejemplo de la regulación del ciclo menstrual a través del eje hipotálamo hipófisis gónada. Si nosotros vemos, ¿sí?, este esquema, estamos viendo los 3 sistemas involucrados en un proceso de reproducción humana, que es el ciclo menstrual. ¿Sí? El ciclo menstrual es el proceso que pasa en la mujer para, pues, en dado caso, llevar a cabo un embarazo o no, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues aquí podemos ver que el cerebro, ¿sí?, está aquí incluido, el sistema endocrino también, ¿no? El hipotálamo, hipófisis, gónadas, compone el sistema endocrino, y al sistema reproductor, que es en este caso, el ovario, ¿no? Y pues aquí tenemos un ejemplo
claro de cómo se vinculan estos tres sistemas en un proceso reproductivo como es el ciclo menstrual. Ahora, ¿qué función tiene o lleva a cabo el sistema nervioso y qué estructuras participan? Bueno, pues ya es tarea de ustedes investigarlo para elaborar su mapa mental. Y lo mismo para el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y el sistema reproductor. Y como ven, pensar en explicar qué estructuras y cuáles son sus funciones de cada uno de estos tres sistemas que participan en la reproducción humana, pues nos lleva a precisamente a describir su función y su participación en el proceso reproductivo y no en el cuerpo, ¿no? De manera general en el cuerpo, como yo se los mencionaba el día miércoles. El propósito es que ustedes identifiquen cómo participa el sistema nervioso en la reproducción humana, ¿sí? Específicamente, ¿ok? Y lo mismo para el sistema endocrino y el sistema reproductor, ¿sale? Con eso pues ya ustedes pueden elaborar su mapa mental. Y para ello, vean, nos vamos a apoyar con este otro recurso. Bueno, antes de entrar a este recurso, quiero explicarles lo siguiente, ¿ok? Voy a copiar esta liga aquí. De manera general les comenté, ¿no? El ciclo estral en algunas hembras de especies como la vaca, el caballo, pues es lo mismo que el ciclo menstrual, pero el ciclo estral pues es, como lo dice aquí, un acontecimiento fisiológico que ocurre en el ovario, producido por variaciones hormonales y que se presenta a intervalos regulares durante la vida reproductiva de algunas hembras domésticas, dice aquí, pero son de algunas especies de animales. Y pues, ¿cómo se interrumpe ese ciclo estral? Cuando hay un embarazo o preñez, o cuando están en una fase de anestro. Anestro quiere decir que están sin el ciclo estral, están en descanso, en reposo, ¿no? Cabe mencionar que hay diferentes tipos de estro, ¿sí? Y se clasifican en función de la ovulación, si es de ovulación espontánea o de ovulación inducida por algunos factores como son la presencia del macho, ¿sí? Hay diferentes animales que llevan a cabo eso, ¿no? Por ejemplo, en la ovulación espontánea, aquí las hembras ovulan de manera espontánea y no necesitan ninguna estimulación por parte del macho, ¿sí? Estas hembras son la vaca, la cerda, la yegua, oveja y cabra. Y de ovulación inducida tenemos a la rata, la gata y la coneja. ¿Qué particularidad ven en la rata, la gata y la coneja con respecto a la vaca, la cerda y la yegua? Bueno, algo muy importante, las ratas, las gatas y las conejas se reproducen muy rápido. Estas terminan de amamantar una camada y si tienen macho, luego entran a ciclo estral y vuelven a quedar embarazadas, bueno, preñadas, perdón, y vuelven a tener otra camada. Y si uno no las esteriliza, pues se llena uno de gatos, o por eso tenemos plaga de ratas, ratones o los conejos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa expresión popular que dicen se reprodujeron como conejos, haciendo referencia a que se reproducen muy rápido. Bueno, pues por esto, porque ellos llevan a cabo una ovulación inducida. Eso pues es por la presencia del macho, ¿no? Y bueno, también en función del periodo, el ciclo estral puede ser monoéstricas, si llevan a cabo un celo por estación, y pueden ser poliéstricas estacionales, si pueden llevar a cabo más de un ciclo estral por estación, ¿sí? Y poliéstricas continuas si su ciclo reproductivo es continuo, como es el caso de
Algunas especies como la vaca, la cerda, la cobaya, la, la coneja, la mona, entre otras, ¿no? Y aquí en esta poliéstricas continuas se clasifica a la mujer, ¿no? ¿Por qué son continuas? Porque terminan un ciclo menstrual o un ciclo estral e inician otro y otro hasta que su eh, periodo reproductivo pues lo dicta, ¿no? Porque después ya viene ay, se me fue el nombre de este periodo que les da a los 45 años más o menos, la menopausia, ¿no? Bueno, vean, aquí tenemos un ejemplo de algunas especies monoéstricas, otras poliéstricas estacionales, poliéstricas continuas, ¿sí? Y bueno, pues ¿cómo se compone el ciclo estral? Bueno, se compone de 4 periodos que pues ustedes escucharon en el video. También en la mujer en el ciclo menstrual hay una fase folicular en donde se va desarrollando el folículo que va a dar como pues proceso de maduración al óvulo, ¿sí? Y luego la fase luteínica, es decir, la formación del cuerpo lúteo, que es cuando el óvulo ya fue liberado del ovario y el cuerpo lúteo se va preparando para recibir al cigoto, si es que hay pues una fertilización, eh, la formación de un bebé, de un cigoto, ¿ok? Fecundación, ¿sí? Y bueno, pues en la fase folicular en el ciclo estral hay 2 etapas o 2 periodos, que es el proestro y el estro. Y en la fase luteínica el metaestro y el diestro, ¿sí? Esas son las 4 fases. Y aquí tenemos una explicación de qué pasa en el proestro, qué hormonas se liberan. Y estas son hormonas eh, hipofisarias, la FSH, la LH, y tenemos también hormonas sexuales, como son los estrógenos, que se producen en los ovarios, ¿sí? Y pues estos van trabajando, ¿sí? De la mano. En el estro tenemos el periodo máximo de desarrollo folicular, durante el cual se produce un pico de la hormona hipofisaria LH o hormona luteinizante. Esto nos indica que es cuando se libera el óvulo y por lo tanto entra al día fértil o al periodo de fertilidad, ¿no? El estro en los animales es muy importante conocerlo. Por ejemplo, los que se dedican a la crianza de ganado, caballos finos, de cerdos, ¿sí? Para producir carne, producir ejemplares de buen porte, pues estudian y conocen este ciclo estral para saber cuándo el macho o el semental debe montar a la hembra y tener una buena camada, ¿no? Imagínense los que crían caballos pura sangre o caballos de carrera y tienen por ahí a un ejemplar único que es muy veloz o que tiene un porte muy bonito y por lo tanto quieren tener un linaje de esa característica y consiguen a la mejor yegua, al ejemplar que quieren reproducir y buscan cuándo reproducirlos, ¿no? Y no lo van a hacer en cualquier etapa del ciclo estral, sino que tiene que ser en la etapa del estro, que es el periodo más fértil. Bueno, aquí excepto en la vaca, dice, ¿no? Y las hembras en este periodo están receptivas. Por ejemplo, una perrita cuando entra en celo, pues no quiere decir que como ya se hinchó su vulva, ya tuvo su sangrado, ya luego hay que cruzarla con el macho, ¿no? Porque pasa algo muy interesante, es que entran primero al proestro, ¿sí? Y en aquí está, en los perros, ¿sí? El proestro dura entre 3 a 9 días, ¿sí?
En esta etapa, por más que los perros estén ahí rodeando a la hembra, esta no se va a dejar montar porque pues hormonalmente no está fértil. Es hasta el estro, que más o menos dura del día 7 a 9 días, es más o menos una semana, pues es cuando ya monta, ya puede ser montada y puede quedar preñada. Y el metaestro dura 2 días y el diestro es un periodo de duración más largo, dura en los perritos de 58 a 63 días. Y bueno, pues el total de días de este ciclo estral en las mascotas, como el perro, pues es variable, pero este es más o menos unos datos de referencia. Aquí tenemos otras especies como la vaca, cuánto dura su proestro, de 3 a 4 días. El estro, vean, aquí dura 18 horas, es decir que casi en un día debe de ser preñada o montada por el macho, por el toro, para que quede preñada, ¿sí? Más o menos, no quiero decir eso porque tenemos el metaestro y el diestro, pero bueno, aquí el periodo de máxima fertilidad es en el estro, que dura de 18 horas más o menos, ¿no? Y cuando se terminan estas etapas, entran a anestro los animalitos que tienen un ciclo estral que es periódico, ¿no? Puede ser monoéstrica o poliéstricas. En cambio, las poliéstricas estacionales. En cambio, las poliéstricas continuas terminan un periodo, continúan con el otro y así sucesivamente. Pero vean, aquí en este ciclo estral intervienen hormonas, ¿sí? Hormonas como la LH, la FSH, y aunque ustedes no lo ven aquí, hay un control del eje hipotálamo hipófisis gonadal en este proceso. Y lo vamos a ver con este recurso, que quiero que pongan atención y lo puedan ustedes analizar posteriormente. Estas dudas se las voy a compartir cuando comparta el video grabado, para que en este video ustedes identifiquen cómo se relacionan y comunican estos tres sistemas. Aquí les doy la clave, ¿sale? Para que de aquí saquen su respuesta. No está así como tal que digan, bueno, el sistema nervioso se comunica con el endocrino a través de esto y con el reproductivo a través de eso. No, aquí ustedes deben de ir poniendo atención y decir, aquí entra el ciclo, perdón, aquí entra la comunicación del sistema nervioso con el endocrino. Aquí el endocrino con el reproductivo. Aquí el reproductivo manda una señal de respuesta al endocrino o manda al sistema nervioso, y ya complementan la información de comunicación, más bien de ida y vuelta, ¿sale? Entonces este video es clave para ello. Bueno, hasta aquí algún comentario, dudas. Lo voy a poner a reproducir y cualquier duda o comentario que tengan lo pueden comentar aquí, ¿sale? Entonces espero que no haya ningún inconveniente o alguna falla técnica. Y hoy quería hacerle esto como un pequeño curso, así que lo vamos a dividir en varias etapas este video, hablando sobre la fisiología reproductiva de los bovinos. Para entender mejor el tema, lo vamos a dividir en 6 etapas. Primero está el ciclo estral, estro y servicio, gestación, puerperio, anestro y fertilidad. Dentro del ciclo estral tenemos el eje hipotálamo hipoficiario ovario, el desarrollo folicular, el desarrollo y control de las funciones del cuerpo lúteo, regresión del cuerpo lúteo, etapas del ciclo estral. Para entender esto, primero nos vamos a enfocar en el ciclo estral y justamente en el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Cómo es que se relacionan estos tres órganos tan importantes para dar origen a la reproducción bovina. Primero, ¿qué tenemos que conocer? Para entender esto, hay que definir qué es un ciclo estral. Es el ciclo reproductivo o el ciclo de celo donde se producen un conjunto de eventos
entre un celo y otro. En las hembras bovinas, la duración de este ciclo estral está entre 19 y 23 días, con un promedio de 21 días. O sea, cada 21 días va a haber un nuevo ciclo estral, o cada 21 días la vaca va a entrar en celo. Para que se dé este ciclo estral o para que la vaca entre en celo, ocurren diferentes eventos. Primero, en el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. A ver, el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Este se encuentra en la base del cerebro y está formado por núcleos pares de neuronas. Y para que el hipotálamo se comunique con la hipófisis, lo hace a través de un sistema circulatorio llamado sistema porta-hipotálamo-hipofisiario. El hipotálamo libera GNRH. Al liberar la GNRH y viajar por el sistema porta-hipotálamo-hipofisiario hacia la hipófisis, estimula a su vez en la hipófisis a producir dos hormonas: la LH, o también llamada hormona luteinizante, y la FSH, o también llamada hormona folículo estimulante. La particularidad de la LH o la hormona luteinizante es que esta hormona mantiene un patrón de secreción paralelo a la secreción de la GNRH. O sea, cuando se produce GNRH en el hipotálamo, también se va a producir LH en la hipófisis. Al momento de que se corta la producción de GNRH, también se va a cortar la producción de LH. Mientras que la FSH o la hormona folículo estimulante no mantiene un patrón de secreción con la GNRH. Este, a su vez, está regulado por la inhibina y por el estradiol. Ya vieron que entraron dos hormonas más, tanto la inhibina como el estradiol. No se preocupen, esto lo vamos a ver en los capítulos más adelante, más detallado. Pero la GNRH, para que sea secretada por el hipotálamo, tiene que pasar un sinnúmero de sucesos. La GNRH, para que se produzca, tiene dos formas de secreción: una que es externa y otra que es interna. Dentro de las dos formas que estimulan en la secreción de la GNRH, tenemos el fotoperiodo, ya que es externo. ¿Qué es el fotoperiodo? El fotoperiodo, para entenderlo, es el reloj biológico, o sea, cuando hay día y cuando hay noche. En el día, la luz solar es percibida por los fotorreceptores de la retina. Esta señal luminosa llega hasta la glándula pineal. ¿Qué hace en la glándula pineal? Es que inhibe la secreción de la melatonina. ¿Vieron que entraron a tallar otra hormona más, como es la melatonina? La melatonina se le conoce también como la hormona del sueño. Esta hormona, como ya les mencioné, es regulada por la luz solar. O sea, que cuando existe la luz solar y es capturada por los fotorreceptores de la retina, al llegar a la glándula pineal por conexiones neurales, inhibe la síntesis de la melatonina. Al inhibir la síntesis de la melatonina en el día, cuando hay luz solar, no nos produce el sueño, mientras que en la noche, ya al no haber luz, entonces aumenta la producción o la síntesis de melatonina y ahí es cuando nos produce sueño, ¿ya? Pero no solamente está ligada al sueño, sino también que cuando disminuye la producción o la síntesis de melatonina, estimula a su vez al hipotálamo a la producción del GNRH. En vacas no es muy estacional, o sea, no depende mucho de la luz solar, no es como ovinos o caprinos, pero también es un factor que influye en la secreción del GNRH. Vamos a hablar de otro factor externo que también influye en la liberación del GNRH, es la bioestimulación. En la bioestimulación básicamente está regulada por las ferormonas. Las ferormonas son hormonas que son producidas a través de la orina, a través de las heces o a través de fluidos corporales, son liberadas. Ya, al ser liberadas, estos entran o son olidos por las vacas, ya en el caso de las secreciones del macho, de las ferormonas del macho, y al ser olidas por las vacas van a estimular también a la producción de GNRH. Igual pasa en los machos. Cuando encuentra heces o orina de la hembra, ya podemos ver también que ahí se produce el reflejo de Fleming. Ya el reflejo de Fleming es como un reflejo sexual que tiene tanto hembras y machos, ya al olor característico de las heces,
a través de las ferormonas. En los machos también aumenta la producción de LH para aumentar así la testosterona. Otro factor que también es muy importante, ya yo creo que es uno de los factores más importantes de que las vacas a veces después del parto no entran en celo, es la condición corporal. ¿Cómo es que influye la condición corporal? Cuando tenemos un animal con muy baja condición corporal, este no va a entrar en celo. Mayormente en vacas lecheras o en razas lecheras se produce esto, porque el mismo organismo de la vaca da prioridad en producir leche que en producir un ciclo estral o en producir el celo, ¿ya? Esto se debe a que todas las reservas corporales que tiene la vaca después del parto sean consumidas para la producción de leche. Entonces, si a esto agregamos que nosotros no damos una buena alimentación, no damos un concentrado apropiado, entonces la condición de la vaca va a disminuir drásticamente y no nos va a producir un celo. Esta vaca se va a quedar en anestro. Una vez que nosotros veamos este problema y tratando de solucionarle, aumentándole mejor el concentrado, mejor forraje con más nutrientes, entonces vamos a ver una elevada condición corporal que rápidamente la vaca se va a recuperar. Esto está regulada por la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la leptina. ¿Cómo es que se relaciona la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la leptina? Es que estos estimulan al hipotálamo para la secreción de la GnRH. Así que cuando aumenta la condición corporal, también va a aumentar la producción de insulina, del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la leptina. Al aumentar esto, entonces van a estimular al hipotálamo para la secreción de GnRH. Hasta ahí ya hemos visto 3 factores muy importantes que influyen en la secreción del GnRH. Vamos a ver. Primero tenemos el fotoperiodo, la bioestimulación y la condición corporal. Estos 3 factores son muy importantes para la estimulación de GnRH en el hipotálamo. Ahora vamos a ver los factores internos que también influyen para la producción de GnRH. Tenemos el estrógeno. El estrógeno es esta hormona, produce una retroalimentación positiva hacia el hipotálamo. O sea, va a estimular al hipotálamo para la producción de GnRH. Esto también lo vamos a ver más adelante. Ya cómo es que los estrógenos estimulan a la GnRH. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿Por qué es que estamos estudiando cómo es que se produce la GnRH o qué factores influyen en la estimulación del GnRH? Es que desde ahí empieza el ciclo estral, con la producción del GnRH en el hipotálamo. No se pierdan el próximo capítulo que vamos a hablar sobre el desarrollo folicular. El ayuno intermitente no funcionará para ti hasta que empieces a hacerlo correctamente. Cuando ayunamos, nuestro cuerpo cambia de usar glucosa como fuente principal de energía a usar la grasa almacenada. Este cambio metabólico, llamado cetosis, desencadena una cascada de beneficios más allá de solo perder peso. El ayuno mejora la salud metabólica, es más fácil mantener la pérdida de peso. Hace que los niveles de insulina bajen, lo que significa que tenemos un menor riesgo de desarrollar diabetes. También aumenta la función cognitiva, lo que significa que tenemos claridad mental, concentración. Pero el beneficio más poderoso del ayuno es la autofagia, que se activa solo cuando se está en ayuno. Es esencialmente la capacidad del cuerpo para limpiar las células dañadas. Ok, perdón ahí. Tuve una pequeña distracción familiar. Bueno, como vieron en este ejemplo o en este recurso del ciclo estral, esta señal el eje hipotálamo hipoficiario gonadal en el control de este ciclo, pues tenemos esa comunicación entre los 3 sistemas: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema reproductivo, a través de las hormonas, a través de la recepción de estímulos internos, externos, ¿sí?
registrados por el sistema nervioso, que a su vez pasa la información al cerebro, y pues estimula ciertas glándulas que permiten que haya este fotoperiodo, ¿sí? Y esta contribución al control del ciclo estral, ¿no? Y pues finalmente, pues las gónadas, en el caso de las hembras, los ovarios, producen también hormonas sexuales que retroalimentan a las hormonas hipofisarias para que haya una comunicación entre ambos sistemas, coordinadamente controlando el proceso del ciclo estral, ¿no? Y los diferentes fases del ciclo, y por lo tanto, bueno, pues así se va controlando, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta aquí? ¿Todo bien? Dice Jessica, Gaby, Vanessa. Perfecto, ya casi vamos a terminar. Por último, me gustaría que ustedes vieran este otro recurso. Ahorita se los voy a compartir. Miren, es un video que dura 7 minutos aproximadamente. Bueno, ahorita están los comerciales, pero que ya es una manera teórica de la explicación de qué es el eje hipotálamo hipofisario gonadal y qué funciones regula, el papel de las hormonas, ¿sí? Entonces en este video ya no lo voy a presentar, ya se los dejo a ustedes de tarea que lo revisen, o a lo mejor ya lo revisaron y con lo que vimos hoy refuerzan el papel de este eje en la vinculación de estos tres sistemas en la reproducción humana. ¿Ok? Bueno, pues preguntas, dudas que tengan, comentarios. Los escucho. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Vanessa dice sin duda. Marilyn, todo bien. Vanessa, bueno, hace 10 minutos. Ok. Bueno, pues espero que estos recursos les sirvan de apoyo para llevar a cabo el mapa mental y responder las preguntas de la actividad integradora 5, que es el mapa mental, ¿sí? Y pues alguna duda que tengan de la actividad integradora 6, que es elaborar el ensayo argumentativo, que ya se los expliqué el día miércoles. Los que no han visto esa grabación del día miércoles, los invito a que vean, porque ahí explico puntualmente la actividad integradora 6, que es elaborar un ensayo argumentativo. Ok, bueno, pues algo que quieran agregar, si no, para dar por concluida esta sesión, y animándoles a que sigan participando en el foro aprendiendo, que tengan una excelente noche. Y bueno, pues en breve voy a compartirles el video grabado y las ligas de los recursos que vimos hoy. ¿Sale? Bueno, por ahí dice Gaby que todo bien. Perfecto. Vanessa también, muchas gracias. Bueno, pues agradezco a cada uno de ustedes su participación, su presencia, acompañamiento en esta sesión. Que tengan una excelente noche. No me despido, seguimos en plataforma. Y bonito fin de semana. Soy el asesor José Luis Cano Velasco y muchas gracias.